Soy hija adoptiva, mis papás tenían 9 años de casados, no habían podido tener hijos. Nunca tuve una falta de amor ni de nada, al contrario, me sentía súper afortunada, pero la historia lo que predominaba era que la madre había muerto. La historia no era tal cual se había contado y yo digo, wow, esa persona está viva, pero yo sí la sentía viva. Fue un cambio muy brusco para mí a mis 24 años. Yo me había alejado de Dios, había crecido en una familia católica, mi abuelita católica de Eucaristía diaria, le celebraba el cumpleaños a la Virgen todos los 13 y ahí yo vi el amor hacia la Virgen y hacia Dios. Esa fue la semilla que yo tuve en mi familia. Yo me alejé de Dios muchísimo y comencé a buscar cosas en todo lo que estaba de moda, en la nueva era y en todas esas cosas. Y eso es lo que fue llevándome a una depresión. Una amiga mía, hicimos una amistad y ella me dice, te quiero invitar a un lugar, quiero que hagas un retiro de Emmaús. La primera noche yo me quería ir corriendo de ese lugar, me asusté. Una voz en mi interior me dijo, no te vas a hacer en el último lugar, te vas a hacer en el primer lugar. Y cuando comienzo a leer el Salmo 27, Dios es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Y en el verso 10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, yo nunca te abandonaré. Y eso para mí fue una bocanada de aire. Yo sentí que Dios me lo estaba diciendo a mí. Yo nací en Panamá en el año 73 y la verdad es que nací de una madre americana. Lo único que sabía en ese entonces es que ella había quedado encinta y estaba ahí para darme en adopción. Entonces contactó con unos médicos y le pidió que por favor me pusieran en una familia, en un hogar. Soy hija adoptiva, mis papás tenían 9 años de casados, no habían podido tener hijos y ellos contactan con ellos y ellos definitivamente dijeron sí, no sabían ni quién era la madre ni nada, no podían saber. Y estaba para nacer en enero, pero finales de enero. El parto se adelanta, entonces nazco el 8 de enero y bueno, no estaban en la ciudad de Panamá, sino que vivíamos en provincia. Tuvieron que viajar ese día a la ciudad, no tenían nada preparado, o sea que llegó así de imprevisto y me van a buscar a la ciudad. Esa primera noche pues tengo entendido que dormí con un niño, me pusieron con un niño en una cuna para que ese niño pues me diera calor porque mi madre pues no me podía sostener ni nada. Lo que me cuenta mi madre cuando me dice muy temprano, a los 6 años, me dice que pues yo no había nacido de ella, sino que había nacido de otra señora. Y me quedé así como pensando, no recuerdo haber como meditado tanto sobre el asunto, sino que, bueno, vengo de otra señora, sí, pero la señora murió, no se pudo quedar contigo. Entonces, pues nosotros dijimos que sí y deseábamos mucho tener un hijo, una hija. Y bueno, con los ojos cerrados, pues te acogimos en nuestra familia. Entonces eso me pareció muy lindo. Y no recuerdo que eso me haya lastimado en ese entonces. Creo que me dejó un poco confundida. De hecho, me sentía muy afortunada de tener una familia porque ellos dijeron, es que te tenemos desde horas de nacida. Y yo dije, bueno, qué maravilla, ¿no? Desde horas de nacida. Así que nunca tuve una falta de amor ni de nada, al contrario, me sentía súper afortunada, como en un halo así como que de protección y de amor, una familia grande, con primos y primas, tíos. Así que, bueno, crecí en una provincia llamada Chiriquí, en Panamá, y ahí pues estuve toda mi niñez. Mis padres se aseguraron de que yo entendiera la historia y me la fueron repitiendo. A los 9 años me volvieron a decir, a los 12 años otra vez. Pero la historia lo que predominaba era que la madre había muerto. Que la madre había muerto y que, bueno, que en realidad no había nadie que se hiciera cargo de mí. Entonces yo decía, wow, comenzaba a pensar, bueno, la madre murió, pero ¿dónde estaban los abuelos? ¿Dónde estaban los tíos? O sea, fue toda una familia que simplemente a lo mejor no tenía familia. No le di mayor importancia a eso. Yo fui creciendo,
hice mi escuela secundaria, nos mudamos a Ciudad de Panamá a mis 14 años. Mi papá tenía trabajo en Panamá, así que decidimos mudarnos. Ahí estudié en el Colegio San Agustín. Los padres eran muy amorosos conmigo, era un colegio grande y me llamaba mucho la atención cómo ellos me cuidaban y se encargaban de que yo estuviese bien. Yo no sabía, lo supe mucho más adelante, que mi madre les dijo que yo era hija adoptiva y que estuvieran muy pendientes de que si alguien llegaba al colegio a buscarme o a preguntar por mí, pues que ellos supieran la historia. Entonces yo sí me sentía como con algo me sentía muy especial, muy cuidada, como que todos muy pendientes de mí. Yo recuerdo que al mudarme a la ciudad de Panamá, yo estaba triste. Estaba muy triste porque mi familia había quedado toda en Chiriquí. Nada más éramos mi papá y mi mamá, bueno, y algunos tíos, y pues me había también tenido que despedir de mis amigos. Y fue duro, fue un cambio muy radical. Y esa etapa de mi vida fue una etapa triste. De hecho, yo le decía al sacerdote que era director del colegio que yo me sentía como un pajarito encerrado en una jaula. A mí me gustaba el campo, me gustaba estar al aire libre y vivía en un apartamento muy pequeñito. La situación económica de mis papás no estaba muy buena en ese entonces y entonces vivíamos en un lugar muy pequeño, nos tuvimos pues que acomodar. Ahí pasé la adolescencia, me gradué del colegio, conocí a mi esposo a los 18 años, me enamoré de él, estaba segura que era la persona con la que yo quería pasar el resto de mi vida. Él estudiaba en los Estados Unidos y nos tocó hacer ese noviazgo a distancia. Nos llamábamos por teléfono, nos escribíamos muchas cartas y bueno, yo salí del colegio, me tocó trabajar, pues tenía que aportar a la economía familiar, trabajaba en un bufete de abogados y estudiaba en la noche. Así que esa fue mi parte, o sea, tuve que ser un poco adulta a una edad muy temprana. Me tocaba trabajar todo el día y estudiar de noche, llegaba todos los días a las 11 de la noche a casa y así se tejió mi vida, ¿no? Cuando conozco a mi esposo era del lugar donde yo me había criado, en la provincia de Chiriquí. Y cuando tomamos la decisión de casarnos, yo decía, bueno, el Señor me ha regalado volver de donde yo soy. Y regresé a Chiriquí, me casé a los 24 años. Yo decía, el premio mi esposo, pero el lugar también es un premio para mí. Regreso a mis raíces. Y eso me daba mucha paz. Estando en Chiriquí se me acerca una señora y me dice, Anelisa, tenía ganas de hablar contigo porque yo fui la persona que cuidé a tu mamá antes de dar a luz. Y si tú quieres hablar más de esto, me gustaría que me visitaras. Y le digo, es que mi mamá está viva. Y me dice, sí, claro. Y le digo, ya, es que no sabía que eso era de esa manera, ¿no? Ese día llegué, o sea, el mundo se me puso de vuelta. O sea, fue un cambio muy, muy brusco para mí a mis 24 años. La historia no era tal cual se había contado. Y yo digo, wow, esa persona está viva. Pero yo sí la sentía viva. Yo sentí un amor por esa mujer tan inmenso. Cada vez que pensaba en ella, mi corazón era mucho amor. Entonces, y nunca la he visto con otros ojos. Y le doy gracias a Dios por eso, porque yo decía, bueno, pero ahora yo recién casada, ¿cómo voy a hacer le voy a hacer esto a mis padres? Ahora que voy a tener hijos, ellos se merecen que mis hijos les digan a ellos abuelo. Yo creo que yo no voy a enredar esta cosa y lo voy a dejar de esa manera. No voy a indagar. Y la persona que me lo dijo estaba a 2 cuadras de mi casa, era casi vecina mía. Y cuando yo voy a donde mi familia adoptiva y les dijo, me acaba de pasar esto, y esa señora está loca, no le hagas caso. Tú eres de nosotros y tú eres de nosotros y eso no es así como ella lo está diciendo. Ella, desde que tú decidiste casarte y regresar, ella ha estado aquí molestando. El Señor hace todo tan maravilloso que esa señora estaba con demencia y unos meses después ya ella cayó en cama, entonces ya las posibilidades de hablar con ella pues se fueron alejando y alejando, así que yo decidí dejar ese tema tal cual. Tuve mis 2 hijos, primero a Nicolás, mi hijo Nicolás, fue el regalo más grande, y después a mi hija Mariana, 5 años después. Y creo que cuando tengo a Mariana entiendo el amor de un papá por un hijo,
es algo tan grande, tan maravilloso, que yo decía, wow, ¿cómo un papá puede dejar a un hijo y desentenderse de esa manera? Mi mamá está viva y ni siquiera me ha buscado. Yo trataba de buscar, no tenía no tenía ningún documento para poder indagar, pero mi mamá me decía, es que ella nada más firmó un documento, yo nada más sé cómo ella se llama y de dónde es ella. Ella se llama fulana de tal y es de Connecticut. Yo digo, eso es lo único que tengo, o sea, eso es buscar una aguja en un pajar. Así que traté de enviar mensajes en lugares de adopción, como mira, nací el año tal, en tal lugar, y me gustaría saber pues si alguien conoce a esta persona. Y mi esposo me ayudó también a escribir en otros sitios. Y bueno, era como algo que uno lanzaba al viento. Era una petición al viento, como lanzar una botella en el mar, a ver a qué puerto llega, ¿no? ¿Quién la toma? Entonces, me pasaron varias cosas. Yo cuando me mudé a Chiriquí, tenía el hermano de mi mamá que era ginecólogo. Él atendió mis 2 partos. Él me cuidaba muchísimo, era como un papá para mí. En un momento, de repente, me llaman que él lo habían asesinado. Eso fue una pérdida muy grande para mí, porque yo lo vi el día anterior. El Señor me permitió venir. Yo estaba en Europa y me enfermé, y en ese momento estaba lo del volcán de Islandia, que las cenizas estaban en el aire. Nosotros íbamos a Bélgica a una reunión de trabajo, y cuando vamos a esa reunión de trabajo no podemos entrar, nos quedamos varados y lo único que nos toca es regresar. El día que regreso yo tenía una infección y me toca ir donde mi tío, que era médico, y esto me parece muy sobrenatural, y yo lo primero que hago es ir a verlo. Yo llegué a verlo la misma noche que lo secuestraron, lo vi 2 horas antes y le pude dar un abrazo y me pude despedir de él. Entonces comencé esta pérdida, después tuve una lesión en la columna, me tuvieron que operar de cervicales y una serie de eventos que me llevaron a la depresión. Y me llevaron a la depresión porque había sentido muy fuerte esa pérdida en mi corazón. Entonces caí en una depresión muy grande, no tenía ganas de vivir y todo se fue juntando y comencé a ser una persona triste. Me daba mucho dolor por mi familia porque mi esposo ha sido un hombre maravilloso, un hombre de Dios. Yo puedo decir que un verdadero hombre es el hombre que se hace cargo de su familia, que la cuida, que la protege, que la respeta. Eso para mí es un hombre de verdad. Y mi esposo es un hombre de verdad. Siempre protegiéndonos y cuidándonos. Siempre por delante, anticipando. Un hombre que anticipa todo. Entonces, yo decía, yo no puedo lastimar a mi familia siendo una persona triste. Ellos no merecen esto, ellos merecen a alguien alegre. Pero yo no sabía cómo lograr eso. Yo me había alejado de Dios, había crecido en una familia católica. Mi abuelita católica de Eucaristía diaria le celebraba el cumpleaños a la Virgen todos los 13 con sus amigas, hacían rosario, cantaban Happy Birthday a la Virgen, y ahí yo vi el amor hacia la Virgen y hacia Dios. Esa fue la semilla que yo tuve en mi familia, fue esa abuela, que en paz descanse, y que era muy devota de la Virgen María. Y cuando yo iba a vacacionar en su casa, ella me invitaba a esos cumpleaños con sus amigas mayores, y yo lo disfrutaba y rezaba el rosario con ella. De hecho, cuando yo me caso, a mí me regalan una imagen de la Rosa Mística, y mi abuela me dice, Ana, yo le digo, abuela, la casa mía es muy pequeña, ¿por qué no? Porque la Virgen era muy grande. ¿Por qué no te quedas con ella y la guardas para cuando yo le haga un nicho yo me la llevo? Bueno, esa Virgen estuvo con ella muchísimos años, porque luego de eso mi abuelito enfermó de cáncer y ella dice que es que se la tengo a tu abuelo, porque la otra que yo tengo yo la mando a peregrinar por las casas. Y le digo, ok, perfecto. No se la podía quitar a mi abuelo, que estaba sufriendo una enfermedad pues muy grave, y esa Virgen estuvo con mi abuelo acompañándole. Yo no fui capaz de traerme la Virgen a casa, yo se la dejé.
Pero yo sí reconocí en ese momento algo, que yo a la Virgen no la tenía muy cerca. Yo tenía una herida materna y lo podía ver porque yo quería a Jesús, pero a la Virgen no necesariamente la quería cerca. No la veneraba, no le rezaba. Y en ese perderme en la crianza, en todas las cosas que uno tiene que hacer cuando tiene hijos pequeños, yo me alejé de Dios muchísimo. Y comencé a buscar cosas en todo lo que estaba de moda, en la nueva era, en la cabala, en el reiki y en todas esas cosas. Y eso es lo que fue llevándome a una depresión mucho mayor, porque me comenzó a dar miedo. Yo tenía miedos nocturnos y eran miedos que no me los quitaba nada. Yo de repente despertaba en la noche y sentía miedo y sentía tristeza y ahí no había nada. Eso era un vacío tan enorme que yo decía, esto no me está llevando a ningún lado. Una amiga mía, que coincidimos en muchas cosas en la escuela de música con los chicos, coincidimos de que su esposo construyó nuestra primera casa, arquitecto, pues hicimos una amistad y ella me dice, te quiero invitar a un lugar, quiero que hagas un retiro de Emaús. Y yo le dije, sí, está bien. La primera invitación la decliné, no fui. Al siguiente año volvió a invitarme. Y yo tenía una amiga de infancia, mi amiga de infancia que perdió a su niña de 6 años de una enfermedad terrible. Yo digo, vamos a Emaús, pero voy porque tú necesitas ir a Emaús, por lo que acaba de pasar en tu vida. Y yo te acompaño porque yo sé que sola no lo vas a hacer. Al final, ella no fue y yo quedé yendo a Emaús. Y cuando yo llego a Emaús, yo digo, mira, yo vine aquí porque es que necesitaba traer una amiga que lo necesita muchísimo. Pero no vino, así que me tocó venir a mí, pues. La primera noche yo me quería ir corriendo de ese lugar. Me asusté, me dio miedo. Yo decía, ¿a dónde estoy? Porque la gente estaba como eufórica y tan alegre. Y yo decía, ¿esto qué es? Logro quedarme, pero todas las charlas las oía allá. O sea, si yo me pudiese hacer atrás de la pared, yo me pudiese hacer atrás de la pared. Y de repente llega una mujer y en ese momento donde ella ya se instala para hablar, una voz en mi interior me dijo, no te vas a hacer en el último lugar, te vas a hacer en el primer lugar. Y esa voz me llevó caminando y me senté justamente enfrente de ella. Cuando ella comienza a hablar, dice, yo no tenía que estar aquí, yo tenía que estar en un Emaús en Ciudad de México, pero tuve un problema con mi vuelo y no sé qué pasó y lo perdí y no pude llegar. En eso me llaman de Panamá, era el tercer retiro de Emaús en Panamá, o sea que eran muy recientes los retiros en Ciudad de Panamá. Y entonces quedé viniendo aquí y acabo de llegar esta mañana solamente a venir a dar testimonio. Y cuando ella habla, el testimonio era para mí. Y yo dije, Señor, no puede ser que has traído a esta mujer de México para hablarme a mí, porque así es Dios. Dios puede mover todo un ejército para buscar a una sola alma. Entonces, ahí ya yo me enganché. Al último día recibí un regalo muy lindo entre comillas, y obviamente que no les puedo decir porque el retiro de Emaús pues se tiene que vivir. Ese regalo era un dibujo de una niña en una página blanca, era un dibujo hecho por un niño de primaria, y era una niña en una página blanca con el cabello rubio, los ojos verdes, y la niña estaba así, sola en la página. Cuando yo llegué a ese retiro yo me sentía sola. Yo no podía sentir el amor de nadie, yo no podía sentir el amor. Algo se había roto en mí, que era incapaz. Aunque mi esposo, mis hijos me quisieran, yo no podía sentir ese amor. Yo me sentía una persona como de quinta categoría, inmerecedora de nada, de ningún amor, de nada. Y yo sé que cuando yo vi ese dibujo, yo sentí que Dios me estaba viendo, pero después comprendí que en el dibujo yo no estaba sola, porque en la página, en una esquinita, había un crucifijo.
éramos él y yo en la página. Y yo entendí que él comprendía mi sufrimiento. Y yo decía, Señor, tú pasaste por lo mismo que yo. Yo me he sentido abandonada, sola. Ese abandono vino con una fuerza que yo juraba que me tragaba. Era lo que yo había reprimido en mi niñez. ¿Por qué? Porque yo lo único que quería, cuando yo sentía tristeza, cuando yo sentía dolor, era que mis padres no lo notaran, porque ellos habían sido tan valientes de haberme acogido sin preguntar de qué color yo era, si yo venía mala o enfermita. Ellos no les interesó nada de eso. Ellos dijeron sí, sin preparación, sin nada. Entonces yo decía, yo no puedo hacer esto, yo no puedo decirles que yo tengo tristeza. Entonces, y tuve que reprimir todo eso, todas esas ganas de saber qué había pasado con mi familia, con mi vida. O sea, que era lo tan malo que había en mí, que no era digna de que se quedaran conmigo. Entonces, eso me golpeó, que yo decía, me va a tragar. Y salgo de ese retiro sabiendo esa realidad, que había mucho adentro que debía salir y ser sanado. Y había mucho, también había sinsabores, porque yo decía, es que esto no se habla en casa. Es que cuando en casa me dicen, yo trato de saber, yo siento que mi mamá se pone a llorar. Por ejemplo, los días de la madre, yo me daba cuenta que mi mamá lloraba. Y estoy clara de eso. Ahora lo entiendo. Porque ella tiene también que haber llorado ese hijo de sus entrañas que ella no pudo tener. En una adopción, las tres partes pierden para poder ganar. El niño pierde a su madre biológica y la madre biológica se tiene que desprender de su hijo. Y hay pérdida, hay tres pérdidas. Entonces, para poder ganar hay que perder. Entonces, eso es una realidad con la que hay que vivir. Y es una realidad de que es una triada, y es una triada para siempre. No podemos tapar la realidad y tratar de evitarla, porque siempre nos va a encontrar, siempre nos va a alcanzar. Entonces, saliendo de Emaús, yo tuve como un aire de esperanza y yo comencé a caminar de la mano de Dios. O sea, yo estuve muy clara de que Dios se me presentó en ese momento y en esa página decía, yo te perdono todos tus pecados. Y yo decía, pero ¿por qué el Señor me perdona todos mis pecados si yo soy una buena persona? Yo era una buena persona, de buen corazón. Sí, pero yo me había alejado de Él. Yo me había alejado de Él muchísimo. Comienzo a caminar en Emaús. En mi pueblo no había Emaús. Habían, si acaso, unas 8 personas que lo habían hecho en la ciudad de Panamá. Y esta amiga, la que me invita, me dice, ¿te gustaría ir a Colombia a servir un retiro en Colombia para preparar el camino para ver si Emaús viene a la ciudad? Yo le dije, bueno, está bien, vamos a ver. Cuando vamos a Colombia, a Pereira, las hermanas de Pereira dicen, bueno, aquí están las 3 que van a fundar Emaús en la ciudad de David. Y yo les digo, bueno, perfecto. Se funda Emaús en la ciudad de David, pero bueno, ¿cómo hacemos eso? Bueno, van a tener que venir a entrenarse acá. Y eso fue lo que hicimos. Tomamos la decisión, yo estuve muy clara en mi retiro de que yo quería servirle a Dios, de que yo quería ser como esas mujeres que daban su testimonio con vidas muy duras, con situaciones muy difíciles, pero que estaban llenas de alegría y de gozo. Ese gozo ya el mundo no me lo daba. Yo tenía, se podía decir que yo tenía de todo en la vida, todo lo que había anhelado, y yo tenía un vacío enorme y una tristeza enorme. Entonces yo digo, no, la respuesta es Jesús, la respuesta es seguirlo. Comienzo a caminar en Emaús y nos entrenamos. Luego en la ciudad nos reunimos con el clero, pedimos el permiso y bueno, Emaús se aprobó en David. Y ese mismo año, el año 2016, porque yo hice mi retiro en el 2015, empezamos los retiros de Emaús en David, esas pocas mujeres que ya habíamos vivido la experiencia.
O sea que se puede decir que soy parte de las fundadoras o de Emaús en nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque era muy costoso para las personas ir a Panamá y hacer el retiro, implicaba muchos gastos, así que queríamos que ese retiro estuviera más accesible pues en David. En el camino, en el servicio, fui entendiendo que cada servicio me iba sanando parte de mí y aportaba dando mi testimonio a esas mujeres y veía el efecto que el testimonio mío hacía en las demás personas y eso me daba muchísimo ánimo. Yo decía, bueno, de hecho, a lo mejor todo esto que he pasado en la vida puede ayudar a otras personas, porque hay otras personas que se sentían igual que yo sin haber sido adoptadas, se sentían perdidas, se sentían solas. Y yo dije, bueno, este es el camino que yo debo seguir. Un día me llegó un mensaje de texto y me dice, Moisés dijo esto, Isaías dijo lo otro, Abraham dijo lo otro. Si tú fueras un personaje de la Biblia, ¿tú qué dirías? Y yo automáticamente dije, Dios es mi luz y mi salvación. Pero como yo estaba empezando mi camino, yo no conocía la Biblia mucho, no sabía de dónde venía esa palabra, y yo le pregunto a una amiga, ¿tú me puedes decir de dónde viene esta frase? Dios es mi luz y mi salvación. Me dice, claro, es el Salmo 27, y le digo, ok, me voy a ir a leer el Salmo 27, y cuando comienzo a leer el Salmo 27, Dios es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Y en el verso 10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, yo nunca te abandonaré. Y eso para mí fue una bocanada de aire. Yo sentí que Dios me lo estaba diciendo a mí. Y así fue. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Y eso fue todo para mí. Eso fue un bálsamo a mi corazón tan grande. Y yo decía, Señor, tú me ves, tú me escuchas, porque esto nada más puede haber venido de ti. Esto no, yo no conozco la Biblia, no había empezado en esa parte del camino, ¿no? Y yo digo, wow, qué lindo es el Señor. O sea, esto es de su parte. Emaús fue en el 2015. En el 2016 se traen los retiros de Emaús a David, pero yo decido hacer un viaje con mi esposo a Lourdes. ¿Por qué yo decido ir a Lourdes? Porque en ese diciembre, antes de ir a Lourdes, del 2015, yo comencé a padecer, además de la depresión, de una enfermedad inmunológica que se llama urticaria crónica idiopática. La urticaria crónica idiopática son como abones enormes que te salen en la piel y uno se inflama, el cuerpo te duelen las articulaciones porque todo se hincha, todo. Tú te llenas de ronchas, pero así mismo como vienen se van, a diferencia de la psoriasis que te hace lesiones. Y eso fue, yo creo que si yo no hubiese conocido al Señor, yo ahí genuinamente me hubiera perdido porque yo no podía estar en mi piel. A mí mi cuerpo me dolía, yo estaba incómoda todo el tiempo conmigo misma. Y luego entendemos que las enfermedades de la piel, sus raíces vienen muy del alma, muy del espíritu, porque son cosas, dice que todo lo que la boca calla, el cuerpo lo manifiesta en alguna enfermedad y en una enfermedad crónica. Entonces cuando comienzo a sufrir de la urticaria, eso para mí fue muy difícil. Y yo le digo a mi esposo, ¿será que me puedes llevar a Lourdes? Porque quisiera ir donde la Virgen y pedirle que me sane. Y dice, claro que sí. Y nos fuimos a Lourdes. Fuimos 2 días a Lourdes, hicimos el camino del peregrino y le dije, Ale, nos tenemos que confesar acá porque de esto va todo esto. Nos confesamos, vamos a la peregrinación de las velas, vamos a la misa y hacemos el recorrido de un peregrino. Y cuando vamos a confesarnos, me tocó un padre, un franciscano, y cuando yo le cuento mi historia, todo lo que estaba viviendo, me dice, mira, te voy a dar una sugerencia. La manera en que tú vas a sanar es yendo a la Eucaristía. Y yo le digo, sí, dice, lo más que puedas. Porque ya yo había tomado mis Eucaristías dominicales. Y yo digo, wow, ya voy a la Eucaristía dominical, ¿y eso cómo lo voy a hacer?
yo me quedé como, ¿cómo voy a hacer eso? Y me regreso a casa y pasan un par de meses y yo dije, pero no sabía cómo iba a empezar ese camino, ¿no? Y en eso mi esposo le toca irse de viaje y yo era muy pegajeta con él, siempre quería estar para atenderlo en el desayuno, para atenderlo en la cena, o sea que siempre, yo digo, no, ahora que se va de viaje voy a intentar y voy a ir en la mañana porque ya no tengo que estar en el desayuno. Comencé a ir a una misa a las 7:30 con mi amiga, la que me invitó a Emaús, que es mi hermana en Cristo, la que Jesús puso a mi lado. Voy a la misa y yo siento algo o sea, un amor, fue un flechazo en ese momento. Sentí algo que no había sentido nunca, recibir la Eucaristía dominical. Y me enamoré de la Eucaristía. Y yo iba brotada, iba sintiéndome mal y tomando cualquier cantidad de medicamentos, corticoides, etcétera, antihistamínicos, que el antihistamínico tiende a cargarte con sueño, muchas cosas tomaba, pero la Eucaristía me daba la energía y la felicidad, o sea, me daba la energía y el ánimo para seguir. Entonces ya mi vida comenzó a girar en torno a que yo quería ir todas las mañanas. No veía la hora, yo me acostaba y decía, ¿a qué hora van a ser las 7 para irme a la Eucaristía? Y era precioso, porque yo digo, qué regalo más lindo, ¿por qué no lo hice antes cuando el sacerdote me dijo? Y ese es mi camino, y así lo hago por muchísimos años. Yo entendía que para estar en Emaús también tenía que tener una vida coherente. O sea, yo quiero caminar con Jesús, pero no solo tengo que parecerlo, yo tengo que serlo, tengo que ser una auténtica cristiana. Entonces yo tengo que comenzar a practicar lo que a mí me dicen, que tengo que ser una mujer de Eucaristía, tengo que ser una mujer de oración, tengo que ser una mujer de visitar al Santísimo. Y así comencé yo a hacer mi camino poco a poco, pero no lo hice todo de una sola vez, sino que el Señor me lo fue poniendo como muy sutil, muy tierno. Primero Él me dijo, te voy a enseñar que mi palabra te va a confortar. Y luego te voy a enseñar el amor que yo te doy cada vez que vas a recibirme en mi cuerpo y en mi sangre. Y ese regalo fue fantástico. No me curé de la urticaria crónica, pero el gozo había regresado a mí. Entonces, yo creo que ya yo no estaba sí, era muy difícil el tema pero ya yo había descubierto algo mucho más grande que todo lo demás. Obviamente hice fui a muchas prédicas, a charlas, hice retiros de fines de semana en los cuales mi esposo me acompañó de sanación y de todo esto, de vida en el espíritu. Y mi vida de oración también fue en aumento. Todo esto me ayudó a caminar de la mano de Jesús. Hay un padre al cual quiero mucho, que quiero mencionarlo, es un padre argentino que se llama Gustavo Hamut. Y yo fui una vez a Panamá y invité un poco de amigas, así como una excursión, y me las llevé en busito porque él iba a dar una prédica de sanación. Y cuando yo estoy en ese lugar, viajo desde mi ciudad hacia Panamá con estas hermanas, vamos a esta prédica y yo me quedo viendo hacia un lateral y veo a Cristo con la cruz a cuestas y una voz a mí me dijo, no te voy a sanar. Así, no te voy a sanar. Quiero que cargues tu cruz y me sigas. Y yo dije, y yo he venido de tan lejos, Jesús, y tú me dices esto. Y mira todas las amigas que he traído. Te he traído combo, o sea, gente, barra. Y yo acepté que no era mi momento de sanar. Y lo acepté y seguí caminando. Luego hice un viaje a Brasil de trabajo y mi taxista, yo le digo, oye, una pregunta, ¿Aparecida queda lejos de acá? Y me dice, no, yo te puedo llevar, queda bastante cerca. Y le digo, bueno, llévame a Aparecida. Y salimos a las 6 de la mañana, yo me iba ese mismo día a las 12 de la noche. Cuando llegamos a la catedral estaba precisamente empezando la misa. Y cuando entro, estaban ordenando a 8 diáconos, estaba el obispo. Solamente hice que entrar al templo y yo comencé a llorar y a llorar y a llorar.
Y yo decía, ¿de dónde viene este llanto? La Virgen ni siquiera había ido ni siquiera a verla porque estaba al final del templo y es igual que la de Guadalupe, que ella es muy pequeña y tienes que pasar por un sinfín porque hay tantas personas que la quieren ver. Pero, o sea, yo no tuve que ir a verla, ella me estaba esperando, o sea, yo comencé a llorar y a llorar, o sea, un llanto que venía desde mis entrañas. Y eso fue hermoso para mí, eso fue hermoso. Sentí que ella me estaba sanando desde mi interior. Entonces, bueno, el caminar del católico es un día a día, es un paso a paso, son decisiones que tomas. Y escoge siempre, pues, como te digo, escoge siempre, pues, caminar de la mano de Dios y confiar y la esperanza de que todo lo que hace Dios es para tu bien y para el bien de tu familia, que es lo que yo sentía. Ya yo no estaba tan preocupada del tema de la sanación. Yo me tenía que poner una vacuna diaria para la urticaria de omalizumab. Eso en un tiempo, ponte que los primeros 4 años de la urticaria, yo tomaba antihistamínicos, luego ya eso se fue poniendo como más serio y me tenían que vacunar para yo poder estar bien, era muy, muy incómodo. Y con la vacuna pues puedo decir que llegué a tener un poquito de calidad de vida. La historia más linda de mi vida comenzó hace 3 años en Medjugorje. Ese año, en el 2022, mis 2 hijos se graduaban. Yo tengo 2 hijos. Una se graduaba de la escuela secundaria y el otro se estaba graduando en Texas de universidad. Y en ese año un grupo de monjitas estaban haciendo una peregrinación y me invitan a ir a la peregrinación. Las peregrinaciones desde Panamá no son muy baratas, son costosas, porque ellas aprovechan para hacer varios lugares. Entonces era una peregrinación como de unos $4,000 y yo dije, wow, o sea, tengo como varias cosas caminando ahorita, no sé si vaya a poder hacerlo. Pero aquí es donde viene algo muy interesante. Un día que me levanto en la mañana cuando me siento en la cama, yo recuerdo el sueño y ese sueño no era la primera vez que lo tenía. En el sueño yo veía a una hermana mía del ministerio caminando por un camino empedrado, como por un camino interno, y en ese sueño yo veo que yo la voy siguiendo a ella. Y entonces voy caminando detrás de ella y ella se me esconde. Pero donde ella se me esconde era como una casa amarilla de dos pisos con una escalera lateral. Y cuando yo voy a entrar a la escalera, me sale una muchacha joven, con un hábito celeste y blanco. Y me le quedo viendo y era muy finita y muy blanca y tenía las mejillas rosadas. Y cuando le veo los ojos azules, y ella estaba como limpiando la casa. Y yo le digo, pero estoy buscando a fulana de tal. Y me dice, bueno, es que a mí me están usando aquí de modelo para reparar esa imagen que está allá atrás. Y donde yo hago así y volteo a ver la imagen, era esta imagen, esta parte de arriba. Solamente estaba la parte de arriba y lo demás no estaba. Ya estaba como, el busto estaba sobre algo y estaba todo quebrado. Y yo digo, y donde la vuelvo a ver, ella había desaparecido. En esa semana voy a la misa y encuentro a la persona, a mi hermana de ministerio, y me dice, te quedas solamente hasta el lunes para que pagues la peregrinación a Medjugorje. Así que yo le digo, no creo que vaya a poder ir porque tengo mucho gasto. Y dice, no me parece, porque yo sé que tú te lo puedes permitir y este es tu momento para que vayas a Medjugorje. Y yo me quedé así y me hizo mucho sentido el sueño. Y le dijo, pues ya está,
si es verdad, yo me voy a ir y le voy a decir a mi esposo que este es mi regalo, y es como el viaje de 15 años que nunca pude hacer. Y me enlisté en el viaje, fue en octubre del 2022. Yo viajo primero, el viaje empezaba por Fátima. Entonces, cuando llego a Fátima, obviamente que nos vamos a la capillita de las apariciones, no a la iglesia grande, sino a la capillita, vamos, rezamos el rosario, y da la casualidad de que cuando yo estoy sentada allí, había una compañera mía de Panamá, había un grupo de Panamá como de 20 personas, ella 2 minutos antes se levantó y se fue, y esa compañera mía pues es monitora en la parroquia y canta muy lindo y tiene voz como de locutora y espectacular, pero ella se va a comprar una vela y me deja sola, pero el grupo de Panamá había quedado en otro lugar. Y de repente salen detrás de la capilla y dicen, necesito una persona de Panamá para leer la primera lectura. Y cuando yo hago así, yo dije, yo soy la única persona de Panamá para leer esa lectura. Y dice, bueno, serás tú. Y le digo, bueno, soy yo. Entonces, a mí me embargó una emoción muy grande porque yo sentí que la Virgen me estaba esperando. Y yo me voy a leer, y cuando me voy a leer, la lectura que me toca me lo confirma. Y fue un testimonio no solo para mí, sino para las personas que iban, porque esas personas ya habían escuchado mi testimonio en varias ocasiones, en los retiros. De hecho, este fin de semana fue el retiro número 12 ya, o sea, ya tenemos 9 años haciendo retiros. Entonces, cuando yo subo a leer, me tocó la segunda carta de Timoteo, 4, 16, 18, de San Pablo a Timoteo. Y ahí en la lectura dice, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, y el Señor me librará de toda obra mala. Y en verdad, eso fue como la confirmación para mí. El Señor sabía lo que yo estaba sintiendo. Luego de Fátima visitamos Colevalenza, Asís, y al final estuvimos una semana en Medjugorje. La ilusión más grande que yo tenía era comprar una imagen de la Virgen, esta imagen en blanco, más o menos como de 1 metro y algo, y pues era la misión pues, que yo llevaba, además de ir a pasar un tiempo en la tierra de María. Era muy importante para mí, de verdad tenía unas ansias enormes de estar allí con la Virgen. Y le doy tantas gracias a Dios de que yo no iba pensando en ver a los videntes, o sea, eso no era algo que a mí genuinamente me importara. Pero sí, en camino a Medjugorje me leí el libro de Jesús García, el de Medjugorje, de donde viene la película, porque quería conocer un poco más cómo había empezado todo. Y cuando voy leyendo en las primeras páginas, ahí dicen que cuando Ivanka, Miriana y Milka se asoman y ven a la Gospa en el monte, era una chica entre 16 y 18 años, hábito celeste y blanco, blanca, mejillas rosadas y ojos azules. Y eso me impactó muchísimo, porque era tal cual yo le había descrito a ella en mi sueño. Lo que pasa es que yo no podía ubicar su cara, y yo le decía a mi esposo, es que esto no fue un sueño, esto es una visión, esto yo lo tuve antes también, este mismo sueño lo tuve antes. Y eso me impactó muchísimo porque la describí tal cual la describe Jesús García en su libro. Y lo tengo hasta, saqué fotos para recordarlo siempre. Yo digo, pues fue ella misma.
Y entonces cuando estoy allá, bueno, hicimos todo el itinerario, visitamos al Cristo resucitado, fuimos al monte de las apariciones, al monte Kriseback, y en verdad, pues todo fue un peregrinar muy hermoso. No conocí ningún vidente, no vi nada sobrenatural, no hubo necesidad de eso. Y en realidad lo que sí sentí era una enorme paz, un amor, algo que no se puede describir, algo que no puedo describir. En realidad no quería irme de ese lugar, me sentía como en mi casa. Y entonces creo que al par de días después de hacer todo esto, fuimos al castillo de Patrick y Nancy y comenzamos a caminar por un camino interior para poder llegar a ese lugar. Y yo dije, este es el camino de mis sueños, este es el camino. Y eso me impresionó, porque era como que me iba dando como detalles. Y voy caminando, cuando me paro enfrente del castillo, veo a la mano derecha, estaba la casa amarilla de 2 pisos, con la escalera lateral. Y yo decía, pero ¿por qué me muestras esta casa? ¿Por qué me la muestras? O sea, ¿qué tengo que saber? Necesito que me digas qué tengo que saber. Y nada, me quedé con esa curiosidad. Nunca supe, en realidad me dijeron que ahí vivía María, pero no estoy segura de eso, nadie me lo ha podido confirmar. María, la vidente, María Pavlovic, no estoy segura, alguien me dijo que sí, y que luego ella mudó a otra casa. Y bueno, lo que me queda ahí en Medjugorje, voy y compro mi imagen para llevarme a mi casa. Me dicen, no, nosotros enviamos imágenes a todas partes del mundo, que esto lo hacemos a diario. Le digo, perfecto, esta es la imagen que yo me quiero llevar, porque yo me acababa de mudar de casa. Yo me mudé a la montaña con mi esposo y bueno, ya íbamos a vivir en un nuevo lugar y se le había hecho un lugar especial para poner esa imagen que yo quería llevar sobre un espejo de agua. Entonces voy, la compro, la empaco y cuando llego pues la empaqué desde Split en Croacia, y cuando la voy a sacar en Panamá la caja toda estaba mojada y rota, y donde yo voy a ver, yo decía, Dios mío, casi me pongo a llorar porque abro la caja y solamente quedaba la parte de arriba, solamente quedaba esta parte de arriba, toda la parte de abajo se había deshecho. Y yo hablo a mi esposo y mi esposo dice, yo creo que vas a tener que dejarla, y le digo, no lo voy a poder hacer. Entonces le pedí un maletero, recogí todo, lo junté todo lo que pude y esta parte impecable arriba, y le dije, envuélveme en plástico y me voy para mi casa con mi virgen. Y me la llevo porque viene bendecida, así que me la llevo, voy a ver qué hago. Y le pedí a un amigo mío que me la reparara y me dijo, te la voy a reparar, no sé cuánto voy a demorar, pero ten paciencia. Y le dije, está bien, voy a tener paciencia. Le compré un pegamento y la Virgen está reparada. Entonces, si uno se asoma a esa imagen ya no se ve nada, quedó perfecta. Lo más lindo es que el día en que me dan la imagen reparada fue un 13 de febrero, pero yo me mudo en el mes de mayo a mi casa, y el día que llega a mi casa, cuando ya estaba lista el lugar donde ella, fue un 13 de junio, otro 13, y eso me decía como que ella sabía lo que estaba pasando. Esto cobra sentido para mí mucho, o sea, más adelante. Entonces cuando yo veo la imagen rota, yo digo, pero si ella me lo mostró en el sueño, ella me mostró su imagen rota, pero no sabía que eso me iba a pasar a mí con mi imagen. Y yo digo, wow, no sé, todavía no sé qué me quiere decir. Bueno, eso yo regreso a mi país en noviembre de Medjugorje, y bueno, nos teníamos que ir a Texas en Navidad, para más o menos el 17 de diciembre, para la graduación de mi hijo de la universidad. Nos vamos todos, mi hija va a buscar su diploma por ventanilla porque o era una graduación o era la otra, y nos vamos a los Estados Unidos.
Mi hijo se gradúa y tenía que quedarse allí pues esperando su permiso de trabajo porque quería tratar de conseguir trabajo en Estados Unidos. Y me dice, bueno, mamá, ¿podemos ir a Nueva York? Y le digo, bueno, está bien, para no pasar Navidades en Texas. Y le digo, perfecto, nos vamos a Nueva York. Y llega el 25 de diciembre y me dice mi familia, entonces, ¿qué hacemos? Le digo, bueno, tomamos un desayuno o algo, pero déjame buscar un servicio en español en una iglesia cerca, y la iglesia cerca era la Catedral de San Patricio. Y le digo, ok, el servicio en español es a las 4 de la tarde. Y le digo, perfecto, nos vamos para allá. Y a mí se me hacía mucha ilusión porque yo genuinamente el día de Navidad solamente quería ir a la misa a estar con el Señor. Y llegamos, estaba tan lleno y me dio, yo lo único que fui, le di tantas gracias a Dios de ver a gente de todas las naciones. Habían de todas las razas, de todas las culturas. Fue impresionante y nos sentamos bien adelante. Y había tenían el órgano, estaban usando el órgano, había una mujer cantando muy lindo, estilo así como ópera, o sea, una cosa hermosa, y fue un ambiente muy, muy hermoso. Cuando nos arrodillamos para cuando el Padre está haciendo la consagración y Él eleva la hostia, en ese preciso momento, donde Él eleva la hostia, viene un mensaje en mi mente que me dice, no te vacunes más, no tengas miedo, solo cree, yo te voy a sanar, este es mi regalo para ti de Navidad. Y la voz paró, pero precisamente en ese momento. Dios nos conoce tanto que si lo hace en otro momento a lo mejor yo hubiese dudado de esa voz. Fue muy clara y fue una instrucción. Yo no dije nada cuando salí de allí, me quedé callada. Siempre me gusta como que ir haciendo discernimiento de todo lo que siento, de lo que veo. Me gusta siempre como investigar o sentir, orar al respecto. Al día siguiente mi hija Mariana tenía 18 años, me dice, mamá, algo sucedió ayer en la iglesia. Y le digo yo, ¿cómo qué, Mari? Yo me sentí como que me hubiesen llevado al cielo y me hubieran regresado. Y ese espacio que abrió mi hija fue el espacio que yo utilicé para contarle a ellos lo que a mí me había pasado. Yo les dije, pues me ha pasado esto. Y ellos se quedaron como que, wow, qué bonito. Pero claro, estábamos hablando que ya era 26 de diciembre, yo me pongo mi vacuna los primeros de mes y ya el 26 de diciembre no hay vacuna en el cuerpo y ya yo estaba llena. Se me hinchaban los pies, las manos, estaba mal. Yo regreso a mi casa. Regresábamos una semana porque mi hija comenzaba a estudiar inmediatamente en Texas. Teníamos que ir a empacarle a ella para volver a llevarla a la universidad. Mis vacunas siempre tenían que estar refrigeradas, se manejaban en frío. Y entonces ahí estaban las vacunas y mi esposo me dice, bueno, Ana, yo sé que tú crees mucho en Dios y yo no lo dudo ni un segundo, pero yo siento que te tienes que vacunar para poder llevar a Mariana porque esto no va a mejorar, esto se va a poner peor. Y Mariana interviene y dice, pues a mí no me parece eso, a mí no me parece que yo sé que lo que mi mamá escuchó es verdad. Y no creo que Dios esté muy contento de que ella haga lo contrario a lo que Él le dijo que hiciera. Y yo le dije, tienes razón, hija, es verdad, eso que yo escuché es real. Y dice, ¿cómo va a sentirse Dios que tú no le crees? Y le digo yo, tienes razón, entonces vamos a hacer algo. Nos miramos a los ojos y yo le dije, me voy a poner esta última vacuna porque tengo que llevarte a ti y tengo que estar bien. Y esta va a ser la última vacuna. Y no importa lo que pase, le vamos a creer a Dios. Y dice, ok, y me choca la mano, chocamos la mano y le digo, eso es así. Y pues fue mi última vacuna. Hoy tengo 3 años que se acabó. Fue mi última vacuna. Me sané.
Pasaron meses que yo todos los días me levantaba, me veía la piel, me levantaba y me veía la piel. Y yo decía, lo estaba viendo y aún así me sorprendía. Yo decía, ¿en qué momento esto se va a arrebatar y va a regresar? Pues no regresó más. Me llaman de la clínica el doctor y me dice, ¿por qué no has venido a vacunarte? Y le digo, es que no lo necesito. ¿Cómo así que no lo necesito? Es que me sané y le conté a mi doctor. Y me dice, pues, eso no se cura así. Eso no tiene ninguna explicación, eso es un milagro. Y le digo, exactamente, esto es un milagro. Y aún así yo decía, Dios mío, esto es un milagro. Me he sanado de una enfermedad que ya tengo 8 años de padecerla, incurable, y me he sanado así. Y me sanaste tú. Entonces, cuando yo hablo de esto, yo digo, ok, pasaron 2 cosas. Él supo cómo hacerlo, porque mi madre, la Santísima Virgen María, intercedió por mí ante Dios. Pero Él fue muy claro que fue Él el que me dio el regalo, por el día en que me lo dio. Fue Jesús, por intercesión de María. Eso lo tengo muy claro. Ella abogó por mí y Él me concedió la sanación, el día de Navidad. Bueno, primero que todo, siempre le digo a las personas que ir a Medjugorje es a ir a experimentar la paz de María y su amor y todas las gracias que ella pues te regala en este lugar santo. Pero siento que siempre vienes con una misión en las manos. Ella te da instrucciones, ella te da la hoja de ruta. Y yo sí estaba clara cuando regreso de Medjugorje que tenía que cambiar muchas cosas. Tenía que primero, mi vida de oración tenía que ser como no más intensa, pero más entregada. Mi vida de oración mejoró muchísimo. Yo decidí que quería hacer el rosario todos los días. ¿Y por qué me mudo a Boquete? Me mudo a Boquete porque mi esposo y yo durante la pandemia heredamos un pedazo de tierra donde ya había una cruz que puso una orden franciscana en el año 60. Los franciscanos es la orden que está ahí en Boquete, fueron los que llegaron a evangelizar, encabezado por el padre Edmundo de Amicis, italiano, y ellos pues están ahí todavía. Entonces esa cruz la pusieron en un monte, y ese monte, ese pedazo de tierra nos tocó a nosotros. Entonces mi esposo y yo hace 4 años, durante la pandemia, comenzamos a construir un parque familiar. Preservamos la cruz, la crecimos porque la cruz era de 4 metros, ahora es de 8 metros. Le pusimos luces permanentes y ahí hicimos un mirador espectacular que mira al pueblo, y ese mirador tiene la forma de un rosario. Está justo al lado de la cruz. Entonces estábamos claros de que la cruz dentro de este parque familiar tenía que tener un papel fundamental, porque la familia está tan atacada y la familia está tan atacada en este mundo que Dios no está en las vidas de estas familias, y eso es lo que pasa. Cuando Dios no es el centro de tu vida, el centro de tu familia, el mundo te come. Entonces Ale y yo dijimos, no, vamos a dejar la cruz, pero además de la cruz, en la propiedad hay un monte más pequeño que, si uno lo ve en perspectiva, está a los pies de la cruz, y decidimos, vamos a poner aquí una imagen de la Virgen. No sabíamos qué Virgen, y en ese entonces fuimos a la parroquia a hablar con un sacerdote que ya murió meses después, y le dijimos, Padre Dorico, ¿te acuerdas cuando pusieron la cruz? Y dice, mira, no quedan registros de esto, pero lo que sí tenemos claro es que aquí vino la Virgen de Fátima a peregrinar en Panamá y pasó por 80 comunidades, y esa Virgen de Fátima, en cada pueblo que pasaba se daban cosas extraordinarias, porque la gente corría a buscar los sacramentos, las confesiones, se querían casar, los bautismos, y eran hasta altas horas de la noche que esto pasaba. Entonces dijimos, ok, la Virgen que vamos a pedir va a ser la Virgen de Fátima.
la advocación de la Virgen de Fátima, por lo que ella hizo aquí en este lugar hace años. Y la mandamos a pedir al Ecuador, la hizo un artesano del taller de San José, la Virgen vino en barco, entonces queríamos entronizarla en el 8 de diciembre, que celebramos el Día de la Inmaculada Concepción. En Panamá celebramos el Día de la Madre ese día, pero no fue así porque el mirador no estaba listo. El mirador estuvo listo 3 días antes del 13 de mayo, se demoró muchísimo y ese día la entronizaron. Ese día llamamos un sacerdote, hicimos una reunión familiar porque todavía no estaba muy abierto el tema de la circulación. Y ese día la entronizamos y cuando el sacerdote abre la Biblia, en ese preciso momento vino una ráfaga de viento que nos voló todos los papeles y sentimos una presencia impresionante en el lugar. La gente estaba muy conmovida y dijimos, no, es que ella ha estado aquí. Y tomamos la decisión no solamente de tener ese mirador, sino de invitar a las personas a rezar. Entonces tomamos la decisión, porque el parque es un parque que hay que pagar para entrar. Y yo digo, ¿y cómo hacemos para que vengan personas de aquí del pueblo y no tengan que pagar? Entonces digo, ok, vamos a hacer los 13 de cada mes, vamos a hacer un rosario ese día, pues las personas pueden escribir rosario, vienen gratuitamente, rezan el rosario y pueden disfrutar del parque. Pero aún sin entender el tema de la reparación, ella como que dijo, bueno, si Ana no ha podido ver lo que yo le quiero explicar, llega una persona y me dice, yo creo que tienes que cambiar los 13 porque a veces caen lunes, a veces caen martes y así, y no es fácil para las familias venir. Y yo digo, bueno, perfecto, vamos a hacer algo. Me acordé de una visita que tuve a Pontevedra, a Tui, donde vive la hermana Lucía, y allí comprendí el tema de los 5 sábados, que es la aparición que ella tiene del niño Jesús, que le dice, necesito que reparen. Y ahí hizo sentido que en la Virgen, yo digo, ¿por qué a mí se me quiebra la Virgen? Porque ya también se me han quebrado otras imágenes, muchas. De hecho, la que mi abuela me regaló se quebró, y así otras. Y siempre he reparado como 4, pero yo no lo estaba viendo. Y una persona me dice, pues hazlo el sábado para que las familias puedan venir. Y le dije, perfecto. Pero el sábado tiene que tener un sentido, porque los 13 celebramos el día que ella apareció en Fátima. Los sábados vamos a reparar. Y eso es lo que hacemos hace ya más de 2 años. Hacemos rosarios de reparación. Y yo simplemente, la fuerza que me dio Medjugorje y ese ímpetu de perseverar en la oración fue lo que nos ha llevado a continuar los sábados, y cada día vienen más y más personas. Y los sacerdotes han celebrado misas allí al aire libre, porque el lugar, el ecoparque que nosotros construimos está entre montañas. Está entre montañas. Entonces, hemos tenido la gran suerte que nos han hecho misas para el Día de Reyes Magos, el día 13 de mayo, que siempre va un sacerdote nuevo. Y ella sí ha puesto en mi corazón de que tengo que invitar a sacerdotes diferentes, porque los sacerdotes viven una experiencia ese día maravillosa. Este 13 de mayo el sacerdote lloró y lloró y lloró, porque sintió una emoción tan grande y esa presencia de ella allí, y dijo, ok, vamos a bendecir ahora, y nos puso a hacer una cadena humana así hacia el pueblo para bendecir el pueblo. Entonces yo creo que la misión está allí, y siempre tratamos de decirle a las personas, tenemos que reparar. A la Virgen María se le ofende mucho y a Dios eso le duele. Entonces tenemos que reparar su corazón. Y esto va así. Y el que pueda confesarse, el que pueda comulgar los sábados y hacerlo 5 sábados continuos, consecutivos, pues le vas a dar un regalo tan grande a María que va a estar más que sonreída en el cielo. Y las personas van a este lugar los sábados y cada día son más y más. Ya las últimas visitas la gente viene en buses. Comenzamos, ponte que éramos 15 personas. Y yo decía, no importa, porque donde hayan 2 o 3 reunidos en el nombre de Dios, ahí está Dios, ahí está Jesús. Y ella ha prometido en Medjugorje, cuando invita a las personas a hacer escuela de oración, no importa, sean 2 o 3,
ahí va a estar mi presencia. Y créanme que es así. La presencia de la madre, cuando tú oras, siempre está. Siempre está. Entonces, yo simplemente le di el sí a ella y me he dejado llevar por sus inspiraciones. Me ha costado a veces esto de la reparación. Yo decía, no sé por qué, pero ahora lo entiendo. Yo decía, pero ¿por qué te me rompes? Pero nunca sentí miedo ni nunca sentí que era algo malo. No, me quería mostrar que eso es lo que ella quiere que hagamos. Eso es. Y en Medjugorje, conectado con Fátima, porque ella lo dijo, yo vengo a terminar en Medjugorje lo que yo empecé en Fátima. Es una continuación. Lo único es que, bueno, ella se presenta en Fátima como Nuestra Señora del Rosario y en Medjugorje se presenta como Reina de la Paz. Pero al final lo único que quiere es la paz. Entonces, allí ya para terminar, allí en el parque, antes de empezar, leemos un mensaje. El mensaje lo tomo del libro del padre Gustavo Hamut. Él escribió un libro muy lindo, donde hay mensajes escogidos, muy puntuales, con una reflexión y una oración. Y el padre Hamut, el libro de él es el que nos ayuda pues a orar. Y luego hacemos las intenciones, ponemos a todas las personas a escribir sus intenciones personales y hacemos el rosario, y el rosario siempre se hace cantado. Siempre llega gente que dona su tiempo para tocar la guitarra, cantar, y es un espacio abierto para los niños de catequesis. Vienen los niños de diferentes grupos de catequesis y ahí vienen a hacer oración, y también los chicos de los albergues, de los niños que están en riesgo social, también pueden ir a rezar con nosotros gratuitamente o pueden ir cuando quieran. Las hermanitas franciscanas siempre van a disfrutar del espacio y a convivir y a rezar con nosotros. Así que yo creo que las personas que vamos a Medjugorje, siempre la Virgen nos da algo, una misión. Y ahora, este año, me ha permitido llevar a mi esposo y a mis hijos, y han vivido una experiencia maravillosa. Y quiero contarles ya para cerrar, porque no se me puede quedar por fuera. Me encontré el rostro del sueño ahora que fui a Medjugorje. Cuando llegué a la cima del Monte Krisebank, vi una hermana carmelita, joven, y le veo la cara y yo dije, ese es el rostro que estaba buscando hace 3 años. Y traté de llegar a ella, pero ya estaba conversando con una pareja de jóvenes en la roca. Y tuvimos que bajar porque se iba a hacer de noche, subimos tarde ya. Y bajamos, llegamos, tomamos algo de agua, y cuando vamos a encaminarnos al pueblo, un señor de ahí del lugar nos dice, ¿quieren que los lleve al hotel? Y nosotros dijimos, sí, por favor. Dice, ok, suban al carro. Nos subimos al carro. ¿Qué hotel es? Ok, el hotel se llama el Hotel Flowers. Nosotros somos apellido Flores. Y ese fue el hotel que la Virgen escogió para nosotros. Él fue una sorpresa tan grata, porque a nosotros en Panamá nos dicen Flowers, de cariño, y el Hotel Flowers. Entonces, cuando el Señor nos deja en la puerta del hotel, en donde yo me bajo del carro, venía la hermana Carmelita cruzando enfrente. Y dije, no, esto no puede ser. Y me le acerco y le digo, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y dice, no, por favor, no. Ora por mí. Y le digo, ¿cómo te llamas? Me dice, Antonella. Y le digo, yo soy Ana. Le dice, yo soñé contigo hace 3 años y el rostro que vi fue el tuyo, pero lo único que faltan son los ojos azules, pero sé que es el rostro tuyo. Y dice, pero ¿y qué te ha parecido esto? Y le digo, bueno, lo que pasa es que la Virgen a mí me sanó aquí y ahora ha traído a mi familia para... Tengo mucha curiosidad de saber qué quiere la Virgen para mi familia, qué tiene para ellos. Y ella se me queda viendo y me dice, lo mejor que puedes tener es que tengas al Señor en tu corazón, que el Señor, cada uno de ellos tenga el Señor en su corazón. Ese es el mejor regalo que te puede dar la Virgen. Y le dije, sí, así es. No es ni la sanación ni nada, es tenerlo a Él en el corazón. Porque tú lo tienes a Él y ya no hace falta nada.